a tu lado conmigo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Vamos, dilo conmigo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Anda conmigo así. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Dilo. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Ya no hay tristeza, ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Dios te llama y te dice que tu hijo soy. Hey, que tu hijo soy. Que tu hijo soy. Que tu hijo soy. ¿Sabe? Esta generación hoy corre a los brazos del Padre sin vergüenza, sin tristeza, porque en Dios, aunque hayamos estado sucios, Él nos restaura. Todos los jóvenes que están aquí tenemos una historia que contar, pero hoy ya no tenemos vergüenza ni tristeza, porque hoy nos levantamos y gritamos que su hijo que su hijo. Ok, cuéntame de lo que Dios hizo contigo. Él a mí me sanó y mi vida cambió. Mi alma levantó y me justificó. Su hijo soy. Su hijo soy. Su hijo. Come on. Dime lo que hizo Yo Dios contigo. tenía depresión, pero Cristo me salvó. En mi corazón había un gran dolor, pero Dios me liberó. Y su hijo Su hijo. Ok. Vamos a ver a Dani qué hizo Dios contigo. Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó. A mi hermano, Él lo sanó, Él lo sanó, Él lo sanó. Y su hijo soy. Pero venimos de vuelta, espérate. Que su hijo soy. Escucha. Come on. Escucha. Estaba en tiniebla. Yo estaba en tiniebla. Pero el temor, la ansiedad, Él lo echa afuera. Que su hijo soy. Come on, say, que su hijo soy. A ver. Alimento diario, Señor, el trabajo y el sustento cada día en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amado Padre, ofrendamos en tu nombre. Amén. Muy bien, puede usted pasar aquí adelante. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Si usted ha dispuesto en su corazón ofrendar, muy bien. Quiero predicarles en esta tarde
bajo el tema perfeccionando a los santos, o también podría ser la perfección a los santos. Ese es el título de la palabra de hoy. Tomen su asiento. ¿Ya estamos, Cande? ¿Ya estamos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, el título de la palabra es Perfeccionando a los santos. Ese es el título de hoy que hemos traído. Acompáñeme, por favor, al libro en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En el libro de Efesios capítulo 4, luego de que el apóstol le hablara a la iglesia de diferentes temas, entre ellos vamos a encontrar en el capítulo 4 la unidad del Espíritu, luego la nueva vida en Cristo. En el capítulo 1 vamos a ver el Espíritu. Pablo le pide a Dios que le dé a la iglesia espíritu de sabiduría, de revelación. También Pablo le habla a la iglesia en Éfesos sobre la salvación que ellos habían logrado encontrar en el Señor, una salvación dada por gracia, solamente por gracia de Dios. Pablo hace un extenso recorrido con diferentes temas, a pesar de ser pocos capítulos los de la carta del apóstol a los Efesios. Él hace un recorrido extenso y hace hincapié en varios de los temas que eran importantes para este tiempo bíblico, y creo que el apóstol también para este tiempo Dios le había puesto en el corazón que a nosotros también nos serviría. Una de las cosas que cabe recalcar en la carta de Efesios es que la iglesia de Efesios a este tiempo no tenía mayores problemas. Esta carta a los Efesios no trata problemas como por ejemplo de divisiones, no trata problemas entre la iglesia, entre hermanos y hermanas, entre los líderes y la iglesia y la congregación. No tenía mayores problemas. Entonces podemos decir que es una iglesia que estaba gozando de cada uno, o sea, cada uno de los temas que el apóstol Pablo les compartía. Ellos llegaban a gozar la plenitud del consejo, en este caso del apóstol Pablo, o sea, le sacaban provecho a las enseñanzas del Señor, le sacaban provecho a lo predicado cada domingo, cada viernes, Nadia. Tomaban en cuenta el consejo, que es lo que en definitiva a nosotros nos hace bien cada vez que tomamos una palabra y tratamos en lo posible de ponerla o de llevarla a la obra, de ponerla por obra. Y en este caso, el apóstol Pablo habla de una cierta prisión que él estaba viviendo. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Y luego de esas palabras, Pablo menciona dos palabras que son muy importantes al día de la fecha para nosotros también. Número uno, la humildad y la mansedumbre. Cada vez que nosotros recibimos un consejo por medio de la palabra, cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que nosotros asistimos, cada vez que nosotros estamos escuchando una predicación, es necesario tener humildad y mansedumbre en nuestro corazón. Gracias por el amén que usted dice, gracias por decir, gracias pastor, es lo que estaba necesitando. Algunos no sé si están acá o están en su casa.
Yo les decía recién perfeccionando a los santos, que es algo que no es fácil, porque la palabra perfección hace referencia a un estado culminado de todas las cosas, o sea, ya no necesito más nada, tengo todo lo que necesito para ser realmente cristiano, para ser realmente cristiana. La palabra perfección hace referencia a algo que ya está acabado, terminado, a algo que ya no necesita más nada. Nosotros continuamente necesitamos en humildad y mansedumbre pedirle a Dios, orar a Dios, realmente que cada día que pase en nuestra vida, en nuestros días, nos parezcamos más a Él, a Jesús, el modelo del cristiano, el modelo de la mujer cristiana, el modelo del hombre cristiano. Pablo en esta carta, en la perfección que para él le es necesario, a pesar que es una iglesia que no tiene mayores problemas, a pesar que es una iglesia que viene escuchando el consejo de su líder, de su pastor, él necesita seguir perfeccionando a la iglesia que Dios le ha permitido ministrar y predicar. El trabajo como padre no se termina cuando los hijos tienen 5, 6, 15 años, 20 años. El trabajo como padres continúa porque en todo necesitamos ser perfeccionados realmente y entendemos que es en Dios que nosotros podemos encontrar esa verdadera perfección. No es una iglesia que está en problema, pero pudiera ser una iglesia que quizás en algún momento se encontrara en aprietos. O son corazones que están formando parte de una iglesia que en algún momento van a necesitar una palabra, un consejo, recordar que realmente la perfección que su líder le impartió en un determinado momento les sirvió, a pesar de que en este momento ellos estaban gozando de cosas buenas. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque estaban escuchando el consejo de su líder, de su pastor. ¿Por qué es necesario entonces estar continuamente siendo perfeccionado? Un ejemplo en las pruebas. En las pruebas es donde realmente se ve si nuestra fe realmente es una fe probada, es una fe aprobada por Dios. Esta perfección, nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿quiénes en este caso perfeccionan a los santos? Y en Efesios capítulo 4 realmente está la respuesta a de dónde vienen nuestra perfección. Cuando nos predican, cuando nos habla, y el apóstol menciona apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. O sea, el cuerpo de liderazgo es el que perfecciona a la iglesia en general. De ahí viene el ejemplo, de ahí viene la palabra, de ahí viene la bendición a todos nosotros los que oímos un consejo de nuestro líder, de nuestro pastor, de nuestra pastora, de aquel que nos está predicando la palabra. Pero la pregunta también es, ¿quién perfecciona a los apóstoles, a los maestros, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores? Y realmente Efesios 4 también tiene la respuesta donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Me sigue la iglesia? ¿Quién es Él mismo? ¿Quién es este Él mismo? Es Jesús.
por medio del Espíritu Santo, que en este tiempo bíblico perfeccionó a estos hombres, en este caso al apóstol Pablo, por medio de su espíritu y aquel encuentro que tuvo con el Señor, perfeccionó, ahora se encuentra perfeccionando a la iglesia a pesar de que la iglesia no presenta mayores problemas. Y nosotros a simple vista podríamos decir que nosotros tampoco presentamos mayores problemas. No tenemos mayores problemas. Y quizás podríamos pensar de esa forma, pero a la vez recapacitar y recapitular o rever cómo está la iglesia hoy en día. Y si bien quizás no hay discusiones, no hay pleitos, como no lo había en esta iglesia, no hay disensiones, no es como la iglesia en Corintio, una iglesia carnal. A simple vista y al mirar a nuestro alrededor, podemos entender que necesitamos seguir siendo perfeccionados cada día. ¿Por qué? Porque nosotros el día de mañana podemos ser parte de aquellos que hoy casualmente son ausentes, no solamente a una reunión, sino que son ausentes a la fe. Una vez gustaron de la bendición de Dios, una vez se deleitaron en la bendición de Dios y curiosamente hoy no forman parte de este ministerio al cual el apóstol Pablo lo llama la iglesia. Entonces, podemos no tener mayores problemas, puede ser que no haya carnalidad a simple vista hablando, puede ser que no hayan mayores discusiones, pero si miramos a nuestro alrededor, realmente necesitamos ser perfeccionados. Realmente, más de uno de los que hoy no vino a la iglesia no pudo vencer ese espíritu que lo hace quedar, lo hace estancar. Más de uno de los que hoy no vino a la congregación a adorar a Dios, a bendecir el nombre del Señor, pueden haberlo hecho en su casa, creo quizás que sí, pero de no haberlo hecho hoy faltará su adoración, su devoción al Señor. Podrían haberlo hecho, seguramente que sí. No están en mayores problemas, seguramente que sí. No están ni enfermos, no están ni desahuciados de los médicos. No es que le faltó algo. Mucha gente simplemente por dejar de ser perfeccionados en Dios y en la palabra es que no pueden vencer simplemente el hecho simple y sencillo de recordar que hoy es día de reunión, que mañana es día de reunión, que pasado es día de reunión, el día que toque reunión. No pueden vencer ese momento en el cual no sé qué es lo que pasa, pero sí opera algo y no lo han podido vencer. Se han dejado vencer de lo malo. La perfección a los santos es netamente del Señor. Es pura y exclusivamente del Señor, tal como pasó en los tiempos de Jesús, Jesús obrando milagros, Jesús obrando sanidades impresionantes en los evangelios. La perfección a la iglesia o a los santos es pura y exclusivamente del Señor. Es pura y exclusivamente de Jesús. Por eso es que en Efesios 4 el apóstol escribe que él mismo, Jesús mismo constituyó, formó, ¿sí?, liderazgos para los cuales luego ese liderazgo fue volcado hacia la iglesia. Cuando hablamos de algo que está en perfección o que va camino a la perfección, dije recién, es la culminación de algo. Es cuando hay alguien que está en la perfección en el Señor, no le falta nada de lo que en palabra de Dios se constituye o se entiende.
no le falta nada de la palabra de Dios. En otras palabras, es un varón o una mujer a la manera de la talla de irreprensible, intachable, no solamente dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. Ahora, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, son constituidos de esa forma, o fueron constituidos de esa forma por el Señor. ¿Pero para qué? Para cuidar al rebaño, para cuidar a la iglesia, para cuidar a los redimidos en la sangre del Cordero, para cuidar la iglesia que el Señor mismo ganó a precio de su sangre. Verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo en el verso 4 menciona un cuerpo, un espíritu. ¿Cómo fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo en estos textos bíblicos menciona 7 formas o maneras de ver una vida constituida por Dios, perfeccionada por Dios mediante pasos que el cristiano da, mediante herramientas que Dios nos da. Podemos decir, ¿cómo voy a ser perfeccionado? Dios no nos deja sin nada y no nos envía al azar a nuestras vidas para que nosotros hagamos lo que a nosotros bien nos parezca, sino que un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu del Señor. Pablo empieza a mencionar herramientas que le ha dejado el mismo Jesús a los apóstoles y que de los apóstoles viene al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo. Ahora dice la Biblia: a los que fueron llamados también a una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Luego dice la Biblia: una fe. ¿En quién fundamentamos nuestra fe nosotros? En Jesús, en la obra de la cruz, en la obra de la sangre redentora del Señor, sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. En otras palabras, nos va perfeccionando, a pesar de que muchas veces nosotros pudiéramos equivocarnos, errar, hacer mal las cosas. La sangre del Cordero nos limpia. Un Señor, una fe, un bautismo en el cual nosotros fuimos bautizados. Ese bautismo trajo a nosotros una perfección a la cual nosotros luego vamos cada vez más capacitándonos, podemos decir así, para que el bautismo en mí, en nuestras vidas, no se vea como algo en vano. Cada una de las herramientas que Dios nos da son herramientas poderosas para que nosotros logremos triunfar, perfeccionarnos, avanzar en la fe en el Hijo de Dios. En el verso 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, en estas palabras tenemos todo lo que necesitamos, Guillermo, para ser perfeccionados en Dios. Jesús siempre nos va a poner la talla o la vara alta. Recuerdan en una oportunidad en los evangelios, cuando los discípulos estaban discutiendo acerca de a quién ellos debían hacerle bien o con quién ellos debían de llevarse bien. Jesús en esa porción bíblica en los evangelios, Jesús
les habla diciendo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál era el problema que estaba pasando? ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo? Era que los discípulos se veían por las personas, por los enemigos, se veían afectados, y ellos, parece ser que a la razón de ellos y a la mentalidad de ellos, a los enemigos, ellos no debían hacerles el bien. Entonces Jesús, dejándoles más claro el panorama, les dice: muchachos, hasta aún con los enemigos vosotros debieran ser perfectos. No dice como ellos son perfectos, sino como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Jesús en vida ya venía constituyendo, formando en el liderazgo que él tenía alrededor de él, de sus 12 discípulos, para luego tener la tarea de llevar esa perfección a la iglesia, tarea que no es fácil, tarea que hasta parecería ser imposible, a no ser de que el Espíritu de Dios esté en medio de nosotros. Si el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, esa tarea no será una tarea en vano, será una tarea que dará su fruto para la gloria de nuestro Dios. ¿Alguien lo cree conmigo? Jesús le habla de ser perfectos para Dios. ¿Y cómo es, a modo de Jesús, ser perfecto para el Señor? Ser completamente íntegro. Completamente íntegro. No hay término medio para Jesús. Y la persona que está completamente íntegra delante del Señor es alguien que ha sido plenamente desarrollado en todas las áreas. Se guarda del pecado, se guarda de fallarle a Dios, se guarda de ser injusto delante del Señor. Uno de los mejores ejemplos para una persona íntegra, podemos mirar a nuestro alrededor, es alguien que no tiene grietas, alguien que no tiene una filtración, por decirlo así. Se puede hacer la comparación en una pared. Esa pared está blanca, esa pared está lisa, no tiene una fisura en el medio, es íntegra a nuestros ojos. Nada se le puede filtrar, nada se le puede pasar, nada se le puede adherir. Una persona íntegra es de esa forma, es plenamente desarrollado en su fe. Y creo que humildemente nos falta mucho para llegar a esa medida, a ese estado de estar completamente constituido. Uno de los significados de perfección es constituido para el bien. En ocasiones nos hacen bien, nos hacen mal y tratamos de responder de la misma forma. Es ahí donde Dios quiere obrar en nuestros corazones. ¿Quiénes perfeccionan a los santos? Los líderes, los pastores, los profetas, los apóstoles. ¿Para qué? Para cuidar al rebaño, para cuidar a la iglesia. ¿Quiénes perfeccionan a los apóstoles? El mismo Jesús los perfecciona, dado a que Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas. Esta autoridad fue dada por Dios hacia Jesús y de Jesús fue trasladada a la iglesia. Ese es el plan de Dios para ser plenamente perfeccionados en el Señor. De Cristo al liderazgo
y del liderazgo íntegro, completamente desarrollado, plenamente desarrollado. Cantamos para Dios, cantamos en integridad. Predicamos, predicamos en integridad. Nos congregamos en integridad. Plenamente desarrollado para Dios. ¿Alguien está conmigo? Y en palabras, como decíamos al comienzo, en humildad y mansedumbre, llegamos al Señor como vasijas rotas delante de Él, sabiendo que somos tan frágiles que cualquier cosa allí afuera pudiera dañar esta vasija, pudiera dañar este corazón, pudiera dañar esta alma. Es por eso que en mansedumbre y humildad, si lo tenemos que hacer una y otra vez, nos presentamos delante del Señor como una vasija que necesita una vez más de Él. En un error caeríamos si dijéramos que hoy día yo no necesito del Señor. En Él se completa mi fe. En Él se completa mi salvación. En Él se completa mi perfección. Si algo Dios me quiere dar, Señor, aquí está mi vasija, aquí está mi alma, aquí está todo mi ser. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Es hermoso saber que estando en este lugar, estando en la iglesia, teniendo continuidad, negándome a mí mismo, eso es una de las formas de mantenernos íntegros delante de Dios. Yo realmente bendigo a las personas que son todoterreno y aún más bendigo a las personas que les cuesta tomar continuidad, que les cuesta tomar un ritmo. El cristianismo es como en el trabajo, es como en el gimnasio, es como en el grupo de caminata, es como en el grupo de, no sé, de las mujeres que hacen tejido a crochet. Esto tiene que ser continuo, no se puede poner en stand-by la fe ni un solo día de nuestras vidas. Esto tiene que ser de corrido. En el trabajo, un ejemplo. Nosotros hoy no decimos, yo no quiero ir hoy al trabajo, porque entendemos que de ahí viene la fuente, que de ahí viene el dinero para la casa, de ahí viene el sostén para el hogar. No podemos decir, bueno, a ver, hoy no voy al gimnasio. Lo podemos decir, pero a largo o a corto plazo, a las personas que van al gimnasio le cuesta el doble arrancar nuevamente. Entonces, esto es lo mismo, en la fe es lo mismo. Nosotros no podemos decir hoy yo realmente dejo en stand-by la fe, dejo detenida la fe, dejo detenida la perfección que en el Señor yo he podido encontrar. Esto es de continuo. Esto es de hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces, esta perfección viene de Cristo, dado a que el Señor tiene la autoridad sobre todas las cosas. ¿Usted está seguro que Cristo tiene la autoridad sobre todas las cosas? Sobre todas las cosas es también en tu decisión. Es también en tu decisión. Sobre todas las cosas, dado a que fue dado por Dios y de Cristo fue a la iglesia, estamos en el plan de Dios. Digan conmigo, estamos en el plan de Dios. Estamos en la iglesia, Natalia. Y Dios tiene planes con la iglesia, Milton. Dios tiene planes con vos. Dios tiene planes con la iglesia.
planes en esta vida y planes para la vida que viene en el nombre de Jesús. ¿No le parece fascinante, hermoso, glorioso ser parte de un cuerpo, de la iglesia, de los hermanos, de la congregación, del cuerpo al cual Dios tiene planes gloriosos? Y esos planes son de perfeccionarnos el Señor cada día más. Usted se fue, usted no está acá. Perfeccionar es sacarnos, ay Señor, ayúdanos, todo lo que no es grato. Si a veces no somos gratos delante de la gente, porque somos, no sé, confianzudos, por ejemplo, porque somos mal hablados, mal pensados. Si delante de la gente a veces no somos gratos, no caemos bien, imagínese o imaginémonos delante de Dios. Por eso es importante que atendamos las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en esta carta, él menciona y dice lo que Cristo hizo para constituir, para formar el liderazgo de la iglesia, y luego que de la iglesia ese liderazgo lo pueda transmitir hacia la congregación, del liderazgo hacia la congregación. Si a veces nos falta tanto para estar a la altura o a la estatura, de hecho Pablo menciona estatura, crecimiento, menciona palabras importantes que si nosotros la desatendemos en Efesios 4 y en nuestra vida cristiana, hermanos, nos vamos a estar perdiendo realmente de ser perfeccionados delante de la iglesia, delante de Dios, delante de los pastores, delante de la congregación, delante de la sociedad. Pablo ahora menciona lo que Jesús tuvo que hacer para poder tener esa autoridad delegada del Padre al mismo Cristo y de Cristo a los apóstoles, a los profetas, al liderazgo de la congregación. Verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Dios no nos deja sin herramientas. Dios no nos deja, hermanos queridos, sin lo que nosotros necesitamos para perfeccionarnos delante de Él. Dice, por lo cual, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahora viene lo que el Señor hizo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y eso que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús, Cristo, el Señor, lleva cautiva la cautividad. Y en esto que llevó cautiva la cautividad, nos fue dado a cada uno de nosotros una medida, un regalo de parte de Dios, conforme al don del Señor. Subiendo a lo alto, llevó la cautividad cautiva, nos dio algo especial, una gracia, una bendición especial. Subió, descendió a las partes más bajas, y el que descendió el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Verso 11,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y ahí está. ¿Para qué Jesús hizo todo esto? ¿Para qué Jesús hizo todo este sacrificio? ¿Para qué el Señor descendió? ¿Para qué el Señor se enfrentó a las regiones de cautividad? Con el único propósito de que nosotros seamos perfeccionados para la gloria de su nombre. A fin de perfeccionar a los santos. Estamos siendo parte de un cuerpo, de una institución, de un lugar, de una iglesia a lo cual el Señor nos llama santos. Santos delante de Él. Él nos llama santos, o sea, sin grietas, sin fisuras, de tenerla como las vasijas vacías, rotas. Venimos delante del Señor con un corazón que nada quizás tiene que ofrecer, pero que entiende que la salvación y la restauración solamente está a los pies de Jesús. Y con esa restauración y salvación, la perfección del Señor para nuestros días en este tiempo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo el Señor. Un estado de perfección es un estado de culminación de todas las cosas. Es por medio de Jesús, es por medio de la iglesia, formando parte de la iglesia. Dos lugares en los cuales el Padre eterno puede recibir gloria. Número 1 de Jesús y número 2 de la iglesia. Vuelvo otra vez. Dos lugares en los cuales el Padre celestial puede recibir gloria. De Cristo Jesús ya la recibió. ¿Recuerdan a Jesús cuando en sus caminatas por las calles de Jerusalén, de Galilea, él decía que él glorificaba al Padre? Porque lo que había oído hablar del Padre, eso él hablaba, él glorificaba al Padre, él glorificó al Padre. Es un lugar en el cual el Padre recibe gloria. Ahora, la otra parte que merece o que tiene que darle gloria al Padre es la iglesia. ¿Cómo la iglesia va a darle gloria a Dios si vive poniendo excusas para seguir o servir a Dios? Hermano, esto tiene que ser, tu fe tiene que ser a todo terreno. Las nenas hoy cantaban y yo les veía cómo hacían la coreo. Creo que en una canción cantaban Barbarita, venga lo que venga, ¿cierto? Y ellas hacían lo que venga, como que llamaban lo que venga. ¿Era así, Sofi? ¿No? ¿Cómo era? Venga lo que venga. Acá no hay tiempo, hermano, porque el mundo corre rápido. Toda la perfección que una persona puede encontrar en la iglesia, allá afuera el mundo te desperfecciona. O sea, si acá te logra calibrar la palabra, si acá te logra nivelar la palabra, allá afuera los problemas te descalibran. Si acá lográs ser reseteada, si acá lográs con la palabra, una palabra, esta palabra me hizo algo, me hizo clic. Es que Dios quiere perfeccionar allá afuera. Una cosa que pase ya descalibra, desperfecciona, desconcentra, desarticula, desparrama, desestabiliza y hace un montón de cosas con nosotros. Entonces, esto es de todos los días.
de todos los días insistirle a la familia a servir a Dios, de todos los días insistirle a los hombres, a las mujeres, consagrar su corazón a Dios. Perfeccionarnos en Dios, en el camino del Señor, hará que nosotros pudiéramos darle gloria al Señor. ¿Y hasta cuándo? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hasta que todos, dice el apóstol Pablo. O sea, Pablo no quería que se pierda ninguno. Así que ponete las pilas. Porque hasta que no te pongas las pilas, no vamos a conocer a Dios en plenitud. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Ponete las pilas. Pablo dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Él mismo constituyó a unos, el Padre le da la autoridad al Hijo, el Hijo habla lo que escucha del Padre, el Hijo glorifica al Padre, el Hijo elige corazones, almas, vidas, vasijas rotas, vacías, que hoy han entregado su vida, su alma y su corazón al Señor. ¿Y hasta cuándo lo tenemos que hacer? Hasta que todos. ¿Te imaginas que uno de tu familia, uno de la iglesia te esté faltando a la palabra y que por uno no podamos conocer todos en plenitud a Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Si por uno solo no pudiéramos conocer la obra maravillosa del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Ahí Pablo empieza a mencionar, para ser perfecto, medidas, estaturas, conocimiento, dice conocimiento. ¿Y cómo vamos a conocer algo que desconocemos? ¿En dónde conocemos nosotros al Señor? Esta fila. ¿En dónde lo conocemos a Dios? ¿O al Señor? ¿En dónde? ¿A dónde? En la oración, dice Matías. ¿En dónde conocemos a Dios? Esta fila. Al Señor. La Biblia. ¿En dónde conocemos a Jesús nosotros? Al Señor. Iglesia. Sí, todo es válido. Pero, ¿recuerdan en el estudio bíblico que tuvimos los días martes? ¿Por qué crucificaron a Jesús? Uno lo trataban de demonio, de Belcebú, de que por el diablo hacía milagros. Pero el estudio bíblico que nosotros vimos un día martes acá, que en esa parte también nosotros nos perfeccionamos. ¿Por qué? Porque vienen corazoncitos, vidas acá. Nosotros le damos lo que hemos aprendido con la pastora, le volcamos lo que hemos aprendido con la pastora y en otra palabra, al Señor gracias, les estamos perfeccionando en algún área. Pero ¿por qué crucificaron? Una de las tantas razones por las cuales crucificaron a Jesús los que predicaban de Dios. ¿Te acordás, Natalia? Porque desconocían la Escritura. ¿Que desconocían? Los 5 primeros libros que hablaban y profetizaban de Jesús. Desconocían los salmos, desconocieron los profetas que venían anunciando que el Mesías venía. Entonces, el conocimiento de la palabra nos habla. Nosotros conocemos al Señor por la Biblia. Lo conocemos por la palabra. Se nos revela. Apocalipsis
El libro de la revelación, ¿de quién? De Juan, fue el que la escribió. Pero ¿a quién nos revela a nosotros Apocalipsis? ¿O Juan? ¿A quién? Cristo, a Jesús, al Cordero de Dios. ¿Cómo vamos a conocer nosotros? Pablo le dice a la iglesia, una iglesia que no tenía problemas, mayores problemas, que estaban en armonía, que venían aprendiendo de la unión en el Espíritu, venían aprendiendo de que eran salvos por gracia, por la obra de Jesús, venían tomando consejos, venían recibiendo lo que Pablo les venía hablando. Ahora nos encontramos en Efesios capítulo 4, dice la Biblia, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo conocemos al Hijo de Dios, Milton? Por la Biblia, la palabra, los evangelios. Así conozco yo a Jesús, su obra. Luego Él se me manifiesta en su presencia, en su espíritu, en su gracia. Me sana, me restaura, me vivifica, provoca vida en mí. Entonces Pablo menciona a la iglesia a la medida, a la estatura, a la plenitud. Medida, estatura. Saben que muchas veces cristianos se quedan en una medida, en una estatura, y no llegan al conocimiento completo, íntegro o plenamente completo, desarrollado en el Señor, por diferentes motivos. Ahora Pablo en el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, otra vez vuelve a decir Pablo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta palabra, si nos metemos en profundidad, ayudándonos, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo nos perfeccionamos? Cuando nos ayudamos, cuando juntos vamos creciendo, cuando juntos nos vamos desarrollando en la fe, cuando juntos vamos a entrar en tiempos de gloria en el nombre de Jesús. Para llegar a esto, Dios no nos deja sin las herramientas. Dios tiene todo en su mano. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se ha perfeccionado usted en este tiempo? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Se analiza para la edificación del cuerpo? Entiende que Dios mismo a su Hijo lo bendijo, lo hizo pasar por lugares de cautividad para que luego pueda dar dones a la gente. Este mismo Cristo, el primero que
subió, también descendió a las partes más bajas de la tierra, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Señor, mi amado Padre Celestial, realmente en ti están las herramientas para perfeccionarnos, Señor. En un cuerpo que tiene muchas partes, Señor, tal como lo es el cuerpo humano. Señor, asimismo sucede con el cuerpo de Cristo. Fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, Señor. Dice tu palabra en el libro de Corintios que todos bebemos de un mismo espíritu, Señor. Señor, tenemos fe en ti, Señor. Que tu obra sigue y que aún en reuniones como esta, Señor, podemos beber, compartir todos del mismo espíritu. Ayuda, amado Señor, al que le falte fuerzas. Prepáranos, podamos tener nosotros, Señor, en nuestro corazón el anhelo de cada día ser perfeccionados por ti. No salirnos de la palabra, sino que ser bendecidos por medio de la palabra. En el nombre de